Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y sabes que antes de comenzar con la información, hay algo que tenemos que decirle a nuestro auditorio, algo grave que está pasando allá en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Mire usted, nos encontramos en la recta final del presente periodo ordinario y en ambas cámaras observamos impuntualidades, chapulines, legisladores que vienen a aprender y una desidia generalizada por los grandes temas pendientes. A menos de 15 días de cerrar el periodo ordinario, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron en la Junta de Coordinación Política apurar la reforma constitucional para eliminar el fuero de los servidores públicos. Gran avance, de no ser porque toda reforma de este calado requiere de las 2/3 partes de todos los legisladores, de los 500 legisladores, número que se antoja difícil cuando las sesiones ordinarias comienzan hasta con 2 horas de retraso y apenas con el mínimo número de diputados presentes. A eso habría que sumarle que cerca del 45% de los legisladores en San Lázaro son suplentes, que no tienen idea o gran idea del proceso legislativo, por lo que es común escuchar que preguntan los recién llegados cómo votar o de plano en qué momento tienen que alzar la mano. Y ni qué decir del gran órgano de generación de acuerdos, la Junta de Coordinación Política. Ahí, de los 8 coordinadores, 1 renunció a su bancada y se fue de licencia. 3 están en plena campaña para irse al Senado. 3 más tienen muy poca participación y quien preside la Jucopo ya come ansias porque llegue el fin de la legislatura y se prepara para su candidatura plurinominal al Senado de la República. También, los acuerdos por lo obscurito están al por mayor. Es común ver discusiones sobre asuntos que aprobaron en comisiones que jamás se reunieron. Tampoco extraña que la máxima legislativa sea la ley del talión. A golpe recibido, golpe regresado. Y es que en plena etapa de campañas, la designación de los titulares de los órganos internos de control, de organismos constitucionales autónomos y las normas secundarias faltantes para el Sistema Nacional Anticorrupción, pues nadie los pela. Son los candidatos presidenciales los que se llevan toda la atención. Pero eso sí, no hay de qué preocuparse, porque a días de que formalmente concluyen sus labores, en los pasillos de San Lázaro se escucha una promesa que se pinta, pues la verdad, muy compleja que se vuelva realidad, que en estos 15 días restantes serán de mucho trabajo duro y de gran beneficio para la nación, Adriana. Así es, Néstor. También en el Senado se tienen detenidos importantes nombramientos como el del fiscal general o el fiscal anticorrupción. Ahí se avanza hacia la última semana de sesiones con una mayoría en las comisiones que no tienen actividad, por lo que no es de esperarse que en la próxima semana se lleve a cabo un maratón legislativo para sacar el sinnúmero de pendientes. Ya veremos cómo concluye. Ahora sí, vamos a la información. Una reforma sin duda relevante es la nueva ley sobre donación de órganos. Vamos a ver en qué quedó este debate. Cuando todo estaba dispuesto en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma de salud en materia de donación de órganos, de última hora se pospuso el acuerdo para dar luz verde a la minuta del Senado. El cambio de planes salió de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, luego de que se reunieron con 2 expertos en trasplante y bioética de la Secretaría de Salud. Creo que su opinión al dictamen, como está planteado en este momento, no es, diría yo, lo más favorable posible. Ellos plantean, es que no opinaron sobre el dictamen, más bien lo que ellos plantean es su visión sobre la problemática que hay hoy en día en nuestro país en materia de donación de órganos, y por otro lado también lo que generan ellos es la preocupación desde el punto de vista de bioética sobre los mecanismos que se están utilizando para los donadores y también para los aportadores de órganos. Y ahora no descartan que la minuta del Senado sea objeto de otros cambios a los que ya realizó la Comisión de Salud. Hoy por hoy, el dictamen de donación de órganos no tiene el consenso en todas las fracciones parlamentarias. El PRI y el PAN prevén votar a favor del dictamen. Nosotros estamos impulsando a que pueda ser votada, porque es necesario salvar 30,000 vidas que están en la lista de espera. Es necesario impulsarla y que el gobierno federal tome todas las medidas preventivas para que se aplique con todo el cuidado y respeto tanto a religión y a libre albedrío. Pero en el PRD no todos están de acuerdo. La verdad es que para nosotros no ha sido exitoso este trabajo de dictaminación, porque no es la forma de cómo obtener
órganos para utilizarlos en beneficio de quienes tienen esa necesidad. Me parece que debió legislarse en el sentido de procurar convencer a las personas de donar órganos y no utilizarlos por omisión. Y en el Senado se exige que se endurezcan los castigos a quienes se dedican al robo de hidrocarburos, a los que usted conoce como los guachicoleros. El robo de combustibles llegó a niveles nunca antes vistos, denunciaron senadores, por lo que este martes aprobaron la llamada ley contra el huachicoleo para detener su distribución y venta ilegal, principalmente en las gasolineras. Abarca todos los eslabones de toda la cadena económica, desde la producción hasta el consumo, porque hace obligatoria la necesidad de controles del volumen de entrada y salida en todos los eslabones de la cadena económica, lo cual permitirá no solamente controlar que efectivamente se vendan litros de a litro, sino también la calidad del producto que se vende. Las modificaciones aprobadas obligan a quienes comercialicen combustibles a emitir comprobantes fiscales. También permitirá que el sistema de administración tributaria realice inspecciones de verificación en las gasolineras. Autoriza a la autoridad fiscal para practicar visitas domiciliarias a efecto de verificar el número de operaciones que deban ser registradas como ingresos y, en su caso, el valor de los actos o actividades, el monto de cada una de ellas, así como la fecha y hora en que se efectuaron durante el tiempo de la verificación. Quien altere, modifique o destruya la contabilidad de las ventas de combustibles irá a la cárcel. Las penas irán de 3 a 8 años. El problema, reconocieron, es que hay lugares donde el crimen organizado obliga a muchos gasolineros a comprarles el combustible robado. El robo de combustible es un delito grave que representa la segunda fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado. Asimismo, es generador de inestabilidad social, violencia e inseguridad para las comunidades. Los gasolineros y distribuidores tendrán la obligación de contar con controles volumétricos, es decir, equipos que contabilizan cuánto combustible entra y sale. De lo contrario, impondrán multas de hasta 3 millones de pesos. Los senadores también se mostraron preocupados por los menores de edad migrantes que estén en tránsito por nuestro país. Para que pudiéramos tener estos artículos que garantizarán que ciertamente ninguna niña, ningún niño sea inscrito, sea llevado, detenido de manera arbitraria en ninguna de las estaciones migratorias que están a lo largo y ancho del país, sino que se atienda a lo que dice la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando se trata de un niño que no es mexicano, tiene que ser atendido por el DIF nacional, no por el Instituto Nacional de Migración. Eso está claro en la ley. ¿Qué le parece si ahora vamos a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños? Víctor. Necesitamos los mexicanos un círculo virtuoso en materia fiscal. No es fácil porque se van a sacrificar muchos impuestos e ingresos para el gobierno, pero se necesita estimular al sector productivo, aquellos que generan empleo. De esto va a platicar con nosotros el senador Héctor Flores. Hemos presentado dos iniciativas, fundamentalmente una que tiene que ver con la ley del impuesto al valor agregado, y en esto te podría decir que son 3 los planteamientos que hacemos. Número 1, una reducción de la tasa general, que hoy es del 16%, reducirla al 10%, la tasa general del IVA. Segundo, revisar el esquema de exención de alimentos y medicinas y, en su caso, poder transitar a una tasa de hasta 3%. Y aquí lo importante, y es muy importante que el auditorio lo conozca, lo importante es impedir que mediante el mecanismo de exención se beneficie a las grandes empresas. A las grandes empresas me refiero a estas que son pues, prácticamente fabricantes de casi todos los productos alimenticios, no nada más en México, sino en una buena parte del mundo, las transnacionales que todos conocemos, que hoy en día, bajo este esquema de exención, se benefician con devoluciones multimillonarias. Solamente el año pasado hubo una devolución hasta de 250,000 millones de pesos, devolución que llegó en realidad no al bolsillo de los mexicanos, sino a las finanzas de estas grandes empresas. Lo que estamos planteando es reducir la tasa general, que la gente pague menos IVA en general y que revisemos esta parte.
Dos, estamos también planteando que estados y las entidades federativas, pues los estados, la Ciudad de México incluida, puedan tener un impuesto local de hasta el 5% a la adquisición de bienes y servicios. Básicamente, que vayamos transitando a un federalismo fiscal que yo creo que hoy en día es o debería de ser puntal fundamental del desarrollo de los estados en una forma en que hasta hoy no se ha tenido. Eso por lo que tiene que ver al IVA. Y en materia de ISR es una propuesta muy concreta, dirigida a empresarios que son prácticamente personas físicas con actividad empresarial o personas morales con operaciones de hasta 250 millones de pesos al año, o sea, que puedan, digamos, que tengan ingresos hasta 250 millones de pesos, que puedan acceder a una tasa gradual que vaya del 5 al 12% en lugar de una tasa del 35% que hoy tienen. O sea, que estas personas, sin deducción, que estas personas físicas con actividad empresarial o personas morales puedan pagar una tasa del 5% o del 7 o del 8, gradualmente hasta el 12%, dependiendo de su nivel de ingresos, sin derecho a deducciones. Es básicamente lo que se conoce como deducción ciega. Nosotros pensamos, no solamente un servidor, sino un grupo de personas que hemos trabajado en estas iniciativas, que debemos apoyarnos en este principio, conocido como el principio Laffer, que es a mayor simplicidad, a mayor facilidad en el pago de impuestos y a menor tasa, va a ser mucho mayor la recaudación en volumen. De manera que las finanzas del Estado mexicano se pueden ver beneficiadas por un doble efecto. Primero, por una mayor tributación en esto y por el otro lado, evidentemente, por una detonación de la economía que hoy en día no tenemos, que permitiría mayores operaciones económicas, mayores transacciones comerciales y mayor recaudación. La política fiscal, fundamentalmente el impuesto sobre la renta y el IVA, debe tener modificaciones que estimulen el desarrollo económico del país. Para ello es fundamental bajar impuestos, porque es la única forma como el sector productivo puede aprovechar mayores recursos para poder reinvertir. De lo contrario, simplemente la política fiscal del gobierno va a ser recaudatoria. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en Mazatlán, Sinaloa, y pareciera que no hay noticias legislativas, pero todo lo contrario. Fíjense que el jueves de la semana pasada, una iniciativa de reforma a la Ley General de Turismo fue procesada en la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores y se espera que, más bien ya pasó y está en el Pleno para su modificación y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que busca homologar o que tiene el objetivo de que todos los estados de la República del país homologuen la base de datos para la captura de información turística. En la Ley de Turismo no se tiene la obligación de entregar los datos de la misma forma, en las mismas condiciones y a través de la misma plataforma. Para ello, este fin de semana en el Tianguis Turístico que se realizó la 43 edición en Mazatlán, se firmó un acuerdo entre secretarios de Desarrollo Turístico de los estados, la famosa ACETUR, y también después se llevó un día, después el lunes, a la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO lo suscribió. Esto quiere decir que si en el legislativo es aprobada esta iniciativa, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levantará los datos y los procesará provenientes de 1, desarrolladores turísticos, 2, la iniciativa privada, 3, los propios gobiernos de los estados. Tienen que tener la misma base de recaudación porque la mayor parte de la información turística hoy la tenemos poco precisa, dado que se obtiene de realizar encuestas. La segunda, que es absolutamente legislativa, tiene que ver con la coordinación en materia de sustentabilidad de los destinos turísticos. Hoy a veces tienen problemas porque, te voy a poner un ejemplo, el caso de Tulum, de pronto quieren meter junto a la zona ambientalmente protegida o a la reserva natural de Tulum, donde está la zona arqueológica, desarrollos urbanos y desarrollos turísticos. Sí, claro, y cuando cambian los presidentes municipales más, si cambian de signo, bueno, ¿dónde te firmo, compadre, verdad? Bueno, de lo que se trata en esta iniciativa
de sustentabilidad ecológica es meter en las zonas de desarrollo sustentable turístico a las zonas naturales protegidas que ya tiene determinada la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Así no podrán construir un edificio arriba de las cabezas olmecas o lo que nos pasó en algún momento, que querían poner un centro comercial dentro de Teotihuacán. Así de grave es la cosa. ¿Cómo la ven ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde el Tianguis Turístico de Mazatlán. Gracias, Alicia. Tenemos que ir a un corte, pero no se vaya, porque en unos momentos más estará aquí con nosotros en el estudio el abogado Fauzi Handam para hablar precisamente acerca de un tema que le interesa a usted mucho, las iniciativas para incentivar el ahorro popular. Volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Ya regresamos de un corte y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el abogado Fauzi Handam. Fauzi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, mi querido Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Fauzi, aquí en este programa hemos estado hablando en varios programas con diversos analistas, legisladores, sobre la importancia del ahorro. Ahí ahorita en el Congreso se están discutiendo y existen consensos de las distintas fuerzas políticas sobre la iniciativa para ahorrar en moneda de plata. Fauzi, tú siempre has peleado en tus diversos cargos como legislador que se apruebe una iniciativa de esta magnitud con estos beneficios para la ciudadanía. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre los beneficios que tendría ahorrar en plata? Con mucho gusto. Bueno, hay que recordar al distinguido televidente que México ha sido y es el primer productor de plata en el mundo. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX circuló la plata mexicana en el mundo, desde China y sirviendo como moneda de curso legal para pago de servicios o mercancía. Y finalmente, en 1979, se emite la moneda de plata Onza Libertad, pero su valor era cotizado en el mercado internacional como una mercancía. Y esta propuesta que está en el Congreso, hay una pequeña diferencia. Sigue siendo moneda del curso legal, pero ahora se va a determinar su valor oficial por Banco de México, irreductible, que no pueda bajar y que no pueda estar sujeto a la oferta o a la demanda. Consecuentemente, esta moneda con valor oficial determinado por Banco de México, normalmente la plata va para arriba, por lo menos muy superior a la inflación. El ahorro bancario prácticamente hoy en día pues es un ahorro que lo que da de intereses en la banca es inferior a la inflación, se lo come la inflación los intereses. La moneda de ahorro de la plata con ese valor oficial nunca va a perder su valor y prácticamente es un ahorro que les va a beneficiar a cualquier, se habla del ahorro popular, pero de cualquier nivel económico sin ningún problema. En este sentido, podríamos decirlo de esta manera. Si yo ahorro 100 pesos en billetes y ahorro 100 pesos en plata, al cabo de un año, mis 100 pesos en billetes van a caer 3 pesos, un peso. Correctísimo. ¿Por qué? Por la inflación. Pero mis 100 pesos plata serán mis 100 pesos plata y en todo caso, hasta como metal, si sube, podría ser más. Mucho más. Y de hecho, siempre sube. Además, el metal precioso, la plata, incluyendo el oro, tiene un valor intrínseco que no está sujeto a la cotización o al valor del dólar. En cambio, el billete, lo dices muy bien, está sujeto al intercambio con el dólar, que se hace prácticamente es papel. Y si le agregamos a el tema de la inflación, pues el dólar se esfuma, exactamente.
muy buen ejemplo. Fauci, México es el principal productor de plata. Llevamos varias legislaturas. Yo he sido 2 veces diputada federal, secretaria de la Comisión de Hacienda, y en mi comisión se ha discutido sobre este tema, pero nunca se ha llegado a la aprobación, al consenso de las fuerzas políticas. ¿En qué momento estamos ahorita? ¿Cómo estamos parados ahorita en el Congreso para aprobar esto? Es el momento más idóneo, Adriana, más propio y oportuno además, porque con el proceso inflacionario y la depreciación del peso frente al dólar, está en una condición que va a ser peor si no se adopta esta medida. Y sobre todo hay que considerar que la plata es un metal precioso, autónomo, intrínseco, que para nada se cotiza o se hace referencia al dólar. De hecho, con la onza Libertad, ya que se apruebe, le va a servir incluso a Banco de México tener depósito en plata, con lo cual fortalece al peso, como existió un tiempo que el patrón de valor de la moneda era el patrón oro. Entonces, esto incluso les va a servir, honestamente, a los señores negociadores del TLC. Va a ser brutal. El que tiene la soberanía monetaria tiene automáticamente la soberanía política. Y punto. Y hablando de política, tú has sido diputado 2 veces, asambleísta, senador. ¿Tú cómo ves el ambiente político para conseguir esta aprobación en el Senado y en la Cámara de Diputados? Y escasas 2 semanas de que concluya. Totalmente. Todas las fuerzas políticas de los grupos parlamentarios de todos los partidos están no solo entusiasmados, sino que esto va a darle al país y a los que están en campaña una certeza sobre un punto vital para la economía de este país, auténticamente. Entonces, estamos ante un escenario que lo habíamos comentado en programas anteriores. Llevamos muchos años en realidad en la discusión, como decía Adriana, de hacer que la moneda de plata tuviera este cambio de estatus para apoyar el ahorro y apoyar la economía. Estamos diciendo lo correcto, que estamos en el momento más cercano para poder conseguir por fin que avance la moneda de plata como este esquema de ahorro y de factor de equilibrio económico? No hay duda. Va a generar el verdadero equilibrio soberano del país, que históricamente la plata es un símbolo de la mexicanidad. Sí. En caso de aprobarse en estos días, para la gente que nos está viendo, ¿cómo se va a operar? ¿Van al banco, compran monedas de plata, las ahorran o las pueden gastar de onza Libertad? Onza Libertad, que está en los bancos, así es. Es tan simple como ir a comprar. ¿Las pueden ahorrar, guardar, almacenar ahí en el mismo banco o irlas a gastar, ir a una tienda con una moneda de plata y comprar con la moneda o las almacenas? No, como quieran. Como si fuera una moneda de uso. Sí, como quieran, en su casa, como era antes, por cierto, o en el impuesto. No va a ser, el que tiene ese ahorro normalmente no se deshace de él, porque va a seguir subiendo. Pues claro. Es un ahorro auténtico, más allá de la inflación, y normalmente con el valor oficial que se publicaría en el Diario Oficial de la Federación por Banco de México, es irreductible, no puede bajar, y ya es fijo, y va a ir subiendo. Esto es interesante, como decía Adriana, podemos ahorrar en plata en nuestra casa, claro. Podemos llegar con nuestras monedas de plata y decir, quiero abrir una cuenta de ahorro con mis monedas de plata. Podría, claro, depositarlo, claro, exactamente. Ya depende de cada ahorrador, ¿no? Claro, naturalmente. La verdad es que, sin duda, yo por lo menos tengo el seguimiento de una década de esta discusión. Sí. Insisto, llevamos una década. El sentimiento que tengo es de que ya está a punto de volverse realidad. Sí.
Esperemos. Sí, Adriana, lo que dices es cierto. Tú como legisladora sabes lo que esto implica. Te voy a decir, en la época en que yo presenté la iniciativa de La Plata como senador en el 2003, por aclamación fue aprobada por el Senado, pero por aclamación. Pasa a la Cámara de Diputados y me la congelaron. No quiero decir quién y cómo me la congeló. Pues ya di. No. Danos la primicia. Fue muy doloroso para nosotros los senadores y para mí. Yo era presidente de la Comisión de Hacienda. Fue muy doloroso. Sí, es. Y de verdad. Y razones, como en nuestro país desgraciadamente, desafortunadamente, razones de política internacional. Sin pensar en la política nacional, sin pensar en los mexicanos. Exactamente. Ya. Clarísimo, ¿no? Queda muy, pero muy claro. Entonces estamos hablando de 15 años que presentaste esa iniciativa. Sí, así es. Desde 2003. Fauci, pues estamos a días de que se apruebe en ambas cámaras esta iniciativa sobre el ahorro en moneda de plata. Aquí en este programa le vamos a estar dando seguimiento. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Placer, Adriana. Buenas noches, nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa, Néstor. El único programa que se ocupa de los asuntos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de los Senadores, de los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Desde las cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.